Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Química del Centro de Estudios Luis Vives. Vamos a resolver en este vídeo el examen de la convocatoria extraordinaria de Química del 2024. Como sabéis, todos nuestros exámenes resueltos los podéis encontrar en nuestra página web. Para ello vais a la página de Luis Vives, luis-vives.es, y os vais a recursos. En recursos bajamos hasta donde pone exámenes resueltos y aquí tenéis los vídeos de los exámenes anteriores y más exámenes resueltos, y esta es la convocatoria de julio del 2024. Pues pinchamos el examen de química y aquí está. Bueno, pues nos vamos a poner a resolverlo ya, sin demora. Las instrucciones generales, el examen de julio de 2024 fue exactamente igual que el de junio, es decir, 90 minutos para contestar 5 preguntas de las 10 propuestas. Había 2 opciones, 5 de opción A y 5 de opción B, pero podíamos escoger entre ellas. Así que 5 preguntas de las 10. Empezamos por la primera. Como veis, siempre nuestro examen está puesta en los enunciados, y si seguimos bajando, ya nos encontraremos las soluciones. Bueno, la primera pregunta nos dice que hay 4 elementos, A, B, C y D, y nos dan el estado fundamental de su configuración, donde acaba, ¿vale? Uno acaba en 3s1, el otro en 3p1, 3p4 y 3p5 respectivamente. Nos van a pedir que identifiquemos el elemento correspondiente con su configuración electrónica, el nombre, símbolo, grupo y periodo, que justifiquemos cuál presenta mayor energía de ionización, que escribamos el símbolo de sus iones más estables y que ordenemos esos iones en orden decreciente de su tamaño, justificando la respuesta, lógicamente, y luego que digamos qué compuestos salen cuando se unen A y C o D y D. Bien, nos vamos a ello, y entonces las configuraciones electrónicas ya sabemos hacerlas, no hace falta aprendérselas de memoria, sería absurdo memorizar todas las configuraciones electrónicas, y más sabiendo que tenemos una herramienta maravillosa que es el diagrama de Müller. Nos ponemos en nuestra hoja de examen en sucio en nuestro diagramita y lo podemos hacer. A tiene que terminar en 3s1. Vale, pues hacemos la configuración y vemos que es el sodio, símbolo Na, que está en el grupo 1 y periodo 3. Sabemos que los periodos son esto de aquí, ¿vale? No lo simboliza el número en el que acaba, el nivel energético. En B tiene que acabar en 3p1. Bueno, pues seguimos y lo que hemos añadido es 3s2, 3p1. El elemento es el aluminio, símbolo Al, pertenece al grupo 13 o boroideos y también se encuentra en el periodo 3. El que acaba en 3p4, pues lo que hemos hecho ha sido añadir 3 electrones más. Base del azufre, símbolo S, grupo anfígenos O16 y periodo 3. Y por último, el que termina en 3p5 es el cloro, que está en el grupo 17 o de los halógenos y también en el periodo 3. Bien, en cuanto a la energía de ionización, siempre recomendamos, los profesores de Luis Vives de Química siempre recomendamos que expliquéis qué es la energía de ionización, y ya a partir de ahí ya nos sirve como justificación de la respuesta que daremos. Pues por lo tanto decimos que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de la última capa del átomo en estado fundamental y gaseoso. Si no es esta definición, otra muy parecida pero que nos diga lo que es. Pues teniendo esto en cuenta, ¿quién va a ser el elemento que tenga mayor energía de ionización? Pues en primer lugar aquel que tenga un número atómico mayor, dado que todos los elementos se encuentran en el mismo periodo, los 4 que hemos visto aquí, y por lo tanto la carga efectiva del núcleo será mayor en aquel que tenga un número atómico mayor. Además de eso, ya sabemos que es el cloro, por lo que acabo de decir, pero es que además de eso, el cloro con un solo electrón que capte ya alcanza la configuración de gas noble, mientras que el sodio lo pierde y así lo alcanzará. Por ambas justificaciones, por ambos razonamientos, el cloro es el elemento que tiene mayor energía de ionización.
Luego nos dice que cuáles son los iones más estables. Bueno, pues el ion más estable del sodio, como os he dicho, ¿qué es lo que hace el sodio? Perder este electrón. ¿Por qué? Porque al perder este electrón ya alcanza el octeto. Así que va a ser el sodio más. El aluminio tiene 3 electrones. Para alcanzar el octeto, pues lógicamente es más fácil que suelte 3 electrones, no que coja 5. Así que será el aluminio 3 más. Son metales ambos, ojo. El azufre, pues ya tiene 6 en su última capa, entonces es más fácil que capte 2 electrones para alcanzar el octeto. Por lo tanto será S2 menos o menos 2. Y el cloro, como os decía antes, pues con un electrón que capte ya es suficiente, así que el cloro menos. En cuanto a su orden con respecto al tamaño, pues evidentemente el sodio más y el aluminio 3 más se van a quedar luego en el periodo 2. Mientras que el sodio 2 menos y el cloro menos van a continuar en el periodo 3. ¿Eso qué quiere decir? Que los cationes en este caso son más pequeños que los aniones. Ahora, si me pongo a ver cuál es el tamaño entre el sodio más y el aluminio 3 más, quién es más grande o más pequeño, ya ahí tenemos que volver a la carga efectiva del núcleo. El núcleo del sodio tiene 11 protones y va a tener que atraer a 10 electrones, mientras que el núcleo del aluminio 3 más tiene 13 protones y tiene que atraer a 10 electrones. Evidentemente los va a atraer con más fuerza aquel que tenga una carga efectiva mayor, así que el sodio más será más grande que el aluminio 3 más. Los aniones, por el contrario, su carga efectiva va disminuyendo. ¿Por qué? Porque van a tener menos protones en el núcleo que electrones en las últimas capas. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que el que tenga mayor carga negativa es el que van a estar menos atraídos y por lo tanto va a ser mayor. Conclusión, será azufre menos 2, cloro menos, sodio más, aluminio 3 más. Ese es el orden decreciente en cuanto al tamaño de estos iones. Para saber qué compuestos están formando A y C, bueno, pues A decimos que es el sodio, S es el azufre, forman el sulfuro de sodio, que se unen mediante un enlace iónico. Sodio es metal, azufre no metal. Y D con D, como D es el cloro, forman el dicloro. Y es un enlace covalente, en este caso covalente apolar. Pasamos a la pregunta 2. Dice, se lleva a cabo la siguiente secuencia de reacciones. El 2-bromopropano con hidróxido de potasio nos da un alqueno, que es A. Este A le unimos con agua y presencia de protones y nos da B. Al B, con un oxidante fuerte, nos va a dar C. Y entonces nos dice que formulemos y nombremos A, B y C, indicando si en alguna de las reacciones que se está produciendo se cumple una regla que es la regla de Markovnikov. Luego nos dice que si B y C son isómeros y también que si A podría tener isomería geométrica y que justifiquemos la respuesta. Y en C nos dice que la siguiente reacción que hagamos en medio ácido, que formulemos y nombremos los compuestos que nos salen, es decir, B más el ácido etanoico que da y todas estas cosas. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es formular el 2-bromopropano. Propano son 3 carbonos, en el carbono del centro, en el 2, hay un bromo, pues ya está. En presencia del hidróxido de potasio, pues nos va a dar un alqueno. Se va a producir, sale este bromo de aquí y va a salir un hidrógeno de aquí, con lo cual se forma este doble enlace que es importante y da lugar a la formación del propeno. Ya sabemos que A es el propeno. Vale, este propeno lo unimos con agua y nos va a dar 2 compuestos y nos sale por un lado el CH, COH, CH2, CH3 y por el otro lado el CH3, CHOH, CH3. Este está marcado en negrita. ¿Por qué? Porque es el mayoritario. Y aquí viene lo de la regla de Markovnikov.
En una reacción de adición como es esta, lo que nos dice, en donde se está adicionando además agua, por un lado se adiciona el H+, y por el otro lado el hidróxido, lo que nos está diciendo Markovnikov es que esta parte positiva, estos protones en este caso, se van a unir al carbono menos sustituido, es decir, al carbono que contiene más hidrógenos. Si yo me voy aquí y digo de estos dos, porque evidentemente voy a pasarme a hacerlo aquí. Si yo tengo este compuesto, lo que estamos haciendo con esta adición es romper este doble enlace, y entonces nos va a quedar por un lado esto de aquí, ¿vale? Nos quedaría algo así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a venir aquí? Pues según Markovnikov, el hidrógeno. Y aquí se iría el hidróxido. ¿Por qué? Repito, según Markovnikov, el hidrógeno, la parte catiónica, en este caso es el hidrógeno más, se va a unir al carbono que contiene más hidrógenos. Como el carbono 1 contiene 2 y el carbono 2 solo tiene 1, pues entonces el compuesto que nos sale es el CH3, CHOH, CH3. El 2-propanol, o propan 2-ol, que es otra manera de nombrarlo. Vale. El compuesto B, que es este, ahora nos dice que se va a oxidar con un oxidante fuerte. La oxidación de un alcohol secundario, como es el caso de este propan 2-ol, nos va a dar siempre una cetona, que es la propanona o acetona. Y con este ya hemos acabado este apartado. En el apartado B nos dice que si B y C pueden ser isómeros. Bueno, pues vamos a ver. Volvemos a tener los compuestos. El propan 2-ol y la propanona. Y lo primero que tenemos que hacer es poner su fórmula empírica. Y vemos que el propan 2-ol está formado por 3 carbonos, 1, 2 y 3, 3, 4, 5 y 3, 8 hidrógenos y un oxígeno. Vale. Y que la propanona está formada por 1, 2 y 3 carbonos, 3 y 3, 6 hidrógenos y un oxígeno. No tiene la misma fórmula, no son isómeros. Por otro lado, nos pregunta que si A tiene isomería geométrica. Vale. A era el propeno. Para que un compuesto tenga isomería geométrica, bueno, es importante que tenga un doble enlace, pero ojo, los sustituyentes tienen que ser distintos. Si yo esto lo pongo de este modo, puedo ponerlo así. Y para que tuviera una isomería geométrica, los 4 sustituyentes tendrían que ser diferentes. Como aquí tengo 2 hidrógenos, pues no hay isomería geométrica en este compuesto. Vale. Y ya nos pasamos al siguiente y último apartado de este problema, que nos dice que para la siguiente reacción el reactivo B con el ácido etanoico. Hemos dicho que el reactivo B es el propan 2-ol, aquí me falta un ol, más el ácido etanoico. El ácido etanoico es el que está formado por 2 carbonos y en el primero el grupo carboxilo, y sabemos que es una reacción de condensación y sabemos que específicamente tiene un nombre que es una esterificación. Ácido más alcohol nos va a dar un éster más agua. Bueno, pues el éster que nos sale es el etanoato de isopropilo. Pasamos a la pregunta 3. Dice, responde a las siguientes cuestiones. Calcule el grado de disociación y el pH de una disolución 0,10 molar del ácido hipobromoso a 25 grados centígrados, si su constante de disociación a dicha temperatura vale 2,3 por 10 elevado a menos 9. B.
Calcule la molaridad que debería tener una disolución de ácido sulfúrico para que su pH fuera igual al de la disolución anterior del ácido hipobromoso. Considere disolución completa la del sulfúrico. Y C, dadas los siguientes ácidos, hipobromoso con una constante de 2,3 por 10 elevado a menos 9 y ácido fluorhídrico con una constante de 7 por 10 elevado a menos 4, escriba la fórmula y el nombre de sus respectivas bases conjugadas y ordénelas justificadamente según su fuerza de creciente como bases. Ejercicio puro de ácido-base. Bueno, pues vamos a ver. Hacemos la reacción de equilibrio. Tenemos el ácido hipobromoso más el agua, que nos va a dar el ion, por un lado el exceso de protones y por el otro lado el hipobromito. Sabemos que la concentración inicial es 0,10 molar, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nos están pidiendo el grado de disociación, pues utilizamos eso. En el equilibrio que vamos a tener esa concentración inicial y 1 menos alfa, que es esa alfa es el grado de disociación. Y luego en los distintos iones, la concentración inicial alfa. Paso para hacer un pequeño recordatorio de este punto. Si yo tengo aquí un ácido que se disocia en A- y el agua, yo digo concentración inicial 0 y 0, el agua no porque es un líquido, y luego concentración inicial menos la concentración inicial y el grado de disociación, la parte disociada. Esto sería así y esto es así. Aquí saco factor común y por eso en los ejercicios, en el equilibrio, esto es inicialmente y esto es en el equilibrio. Por eso hemos puesto esto que decíamos aquí, 0,10, que es la concentración inicial. Vale. Sacamos la expresión de la constante de acidez y sustituimos lo que conocemos. Como conocemos la constante de acidez y fijaos, aquí pongo aproximadamente a 0,10 por alfa elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta constante es muy pequeña, lo cual quiere decir que se ha disociado muy poquito y que este valor, este alfa, es muy pequeño frente a 1 y entonces lo podemos despreciar, ¿vale? Conclusión, nos queda que alfa tiene un valor de 1,5 por 10 elevado a menos 4, que si lo ponemos en tanto por ciento, pues sería 1,5 por 10 elevado a menos 2%. Prácticamente nada. Ahora bien, como ya sabemos que la concentración de protonios o de protones es igual a 0,10 por este grado de disociación, multiplicamos y nos da este valor. Sustituimos el valor de esa concentración en la expresión del pH, que como sabemos es menos el logaritmo de la concentración de protones, y nos da que tiene un pH de 4,8. Bien, en el B, recuerdo, dice calcule la molaridad que debería tener una disolución de ácido sulfúrico para que su pH fuera igual a la disolución anterior. Vale. Sabemos en primer lugar que el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, con lo cual no va a haber equilibrio, se va a disociar por completo. Hacemos esta reacción de disociación y entonces vemos que el ácido sulfúrico nos va a dar esta concentración de protones. Lógicamente la concentración de protones va a ser 1,5 por 10 elevado a menos 5. Y aquí, porque la concentración que nos está dando de ácido sulfúrico es esa concentración, es la de la disolución anterior, ¿vale? La concentración de protones, igualita, pues nos tiene que dar lo mismo. Pero tenemos 2, entonces lo que hacemos es multiplicar por 2 y ya está. La concentración de ácido sulfúrico pues va a ser la concentración de los protones dividido entre 2 por la estequiometría, es decir, si yo me voy aquí, la estequiometría es 1:2. Por lo tanto, como sabemos cuál es la concentración de protones y sabemos que la concentración de protones es igual a 2 la concentración del ácido sulfúrico, pues calculamos y ya está, con una simple división.
Con respecto a las bases conjugadas, sabemos que de un ácido siempre en disolución va a salir una base conjugada y de una base pues va a salir un ácido conjugado. Tenemos el hipoclorito que me va a dar el ácido hipocloroso que me va a dar el ion hipoclorito. Hipobromito, perdón, no es clorito, es bromo. Del ácido hipobromoso me va a dar el anión hipobromito. Y del ácido sulfídrico el anión fluoruro. Bien, comprobamos las fortalezas y decimos que si el ácido es fuerte, su base conjugada es débil. Por tanto, como el ácido fluorhídrico es más fuerte que el ácido hipobromoso, pues entonces la base conjugada del ácido fluorhídrico, es decir, el anión fluoruro, es más débil que la base conjugada del ácido hipobromoso, que en este caso es el hipobromito. Y ya está. Pregunta 4. Dice, la síntesis industrial del metanol viene dada por la siguiente reacción. La reacción tiene lugar en un recipiente de 5 litros a 510 grados centígrados y ahí se alcanza el equilibrio, obteniéndose 0,78 moles de metanol. Nos pide que calculemos las concentraciones de cada especie en el equilibrio, si se ha partido de 1 mol de monóxido de carbono y de 2 de hidrógeno. B, las constantes de equilibrio K sub C y K sub P. Y C, la entalpía de reacción estándar, suponiendo constante a cualquier temperatura, que es lo que nos dan. Y luego nos dan como datos adicionales la constante de los gases ideales. Y las entalpías de formación estándar a 25 grados centígrados del monóxido de carbono y del metanol. Bien, pues partimos para saber cuál es las concentraciones de cada especie en el equilibrio. Tenemos la reacción, hacemos el equilibrio y tenemos que el número de moles iniciales es 1 y 2. Eso nos lo están diciendo en el enunciado, aquí no lo dice. Si se parte de 1 de monóxido y 2 de hidrógeno. Siempre hay que leer los enunciados mucho para darnos cuenta de estos detalles. En el equilibrio 1 menos x, 2 menos x y x. Siempre tenemos que tener en cuenta también las estequiometrías. Aquí tengo 1 y aquí tengo un 2, pues 2. Si tengo un 1 y un 1, pues 1. Pero sabemos que esta x, como nos lo dice en el enunciado al principio, se obtienen 0,78 moles de metanol, pues ya sabemos cuál es. Con lo cual la concentración en el equilibrio vamos a saber que es los moles que tenemos en el equilibrio partido por los litros. También nos dan el valor del volumen, pues ya está. Ya tenemos todas las concentraciones en el equilibrio de las especies implicadas en esta reacción. Para hallar la K sub C, pues ponemos la expresión de la K sub C. Concentración de los productos partido por el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a su correspondiente coeficiente estequiométrico. Sustituimos y ya está. Para hallar la K sub C, ponemos la relación que existe entre ambas. La K sub P es igual a la K sub C por RT elevado a la variación de moles. ¿Cuál es la variación de moles? Pues la variación de moles en este caso es 1, son los moles de los productos, menos sumatorio de los moles de los reactivos. Y en este caso tengo 1 menos 1 más 2, 3. Luego tendríamos que la variación de moles es menos 2, que es lo que hemos puesto aquí. Hacemos el cálculo y ya está. Algo que quiero que entendáis. En muchos de los ejercicios, incluso los enunciados, no me ponen nunca las constantes, las unidades de las constantes. Error. Las constantes, siempre que sean adimensionales, no sean adimensionales, van a tener unidades. Por ejemplo, esta concentración tiene una unidad y estas concentraciones tienen otras unidades, por lo tanto es absurdo no ponerlo. Ponemos el número en las unidades, que no nos cuesta nada y está bien puesto, ¿vale? Ya sé que en muchos sitios si no las ponemos no pasa nada, pero yo os recomiendo que siempre pongáis las unidades en aquellas constantes que las lleven. Bien, el último apartado del ejercicio nos está pidiendo la entalpía de reacción y nos dan las distintas entalpías.
Ya sabemos que la entalpía de reacción es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Aquí no ponemos esto, si os habéis fijado, hemos puesto el metanol y hemos puesto el monóxido de carbono, pero no el hidrógeno. ¿Por qué? Porque las entalpías de un compuesto diatómico en el que es el mismo es 0 siempre. Y de hecho, los datos no me lo dan. Así que nos confirma nuestra evidencia. Bueno, hacemos la resta y ya está. Es una reacción exotérmica, como podéis apreciar por este menos de aquí. Venga, terminamos con el apartado A. En el apartado A se dice que se electroliza 1 litro de disolución acuosa de nitrato de plata 0,1 molar, haciendo pasar a través de ella una corriente de 0,5 amperios y obteniéndose una masa de plata de 4,03 gramos, depositada en el cátodo. A. Sabiendo que en el ánodo se desprende oxígeno, escriba las reacciones que tienen lugar en el cátodo y en el ánodo y la reacción molecular. B. Calcule cuál ha sido el tiempo de duración de la electrólisis, expresada en horas, así como la concentración molar de iones plata que quedan en disolución, una vez finalizada la electrólisis. Y suponga que el volumen de la disolución no varía durante la electrólisis. Y C. Determine el volumen del oxígeno en mililitros obtenido en el ánodo durante la electrólisis, medido en condiciones de presión y temperaturas de 1 atmósfera y 0 grados centígrados respectivamente. Datos. Nos dan la constante de los gases ideales, y nos dan la constante de Faraday y nos dan la masa atómica de la plata. Vale. Nos está diciendo que se deposita plata en el cátodo y que se desprende oxígeno en el ánodo. Vale, pues ya nos está diciendo perfectamente qué es lo que está sucediendo. Se está reduciendo la plata más a plata y se está oxidando el agua para dar oxígeno, ¿vale? Entonces, las reacciones que ocurren son plata más uno de un electrón que nos va a dar plata y luego 2 de agua, porque ya hemos hecho un ajuste que nos da oxígeno, más 4 protones más 4 electrones. La reacción molecular, pues como sabemos que es nitrato de plata, porque esta plata más procede de nitrato de plata, pues 4 de nitrato de plata más 2 de agua nos dan plata, 4 de plata, porque lo hemos tenido que ajustar, más el oxígeno, más los 4 del ácido nítrico. Para hallar el tiempo, que es lo que nos están pidiendo en el apartado B, yo utilizo, y creo que es lo más sencillo para todos, la expresión de Faraday, donde me dice que la masa es igual a la masa atómica por la intensidad de la corriente, por el tiempo de duración de esa corriente, partido por los electrones que se están moviendo y el Faraday. Despejamos esa T de ahí y obtenemos el tiempo. Tiempo que siempre va a estar en segundos, pero como nos lo piden horas, pues dividimos por 3.600 segundos, que tiene una hora, y nos da 2 horas. Y para calcular la concentración que queda en disolución, calculamos los moles que se han reducido, es decir, el número de moles de plata reducidos tienen que ser igual al número de moles de plata depositada. Como sabemos, la masa que se ha depositado es 4,03 gramos partido por su peso molecular, y obtenemos el 0,0373 moles. Y los moles restantes van a ser los que teníamos, le restamos esa cantidad y ya está. Entonces nos da el 0,060 y ya está. Y la concentración, pues lo dividimos otra vez por los litros, como es un litro, pues 0,06 molar. Para determinar el volumen de oxígeno, pues nos están dando la constante de los gases. Yo siempre digo que cuando hay esa constante de los gases tenemos que utilizar una fórmula muy usada, valga la redundancia en química, que es la de los gases ideales, también llamada Clapeyron. Bueno, pues ya está. Presión por volumen igual al número de moles por R y por T. Despejamos la V, sustituimos los valores que tenemos y nos da 210 mililitros. Porque nos lo está pidiendo en mililitros, no nos lo está pidiendo en litros. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a las preguntas de B. B1. Dice, para las distintas moléculas, trifluoruro de fósforo y tricloruro de boro, nos dice que indiquemos su
geometría según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que indiquemos la hibridación del átomo central y que justifiquemos su polaridad y escriban los tipos de fuerzas intermoleculares que las unan, así como que digamos cuál es soluble en agua. Vale. Para indicar la geometría, pues hacemos... primero vemos que podemos hacer primero Lewis y luego a partir de ahí ver y explicar la geometría real. Esta sería la geometría real porque hay aquí dos electrones que tiene el fósforo, la estructura es piramidal, trigonal, y se ve precisamente porque es una estructura que está formada por el átomo central, que es A, tres átomos que están unidos mediante pares enlazantes, que son los flúor, y luego tiene ese par no enlazante, que hace una repulsión sobre los enlaces adyacentes y hace que esta estructura, que en teoría es tetraédrica, al estar dos pares libres, se transforme en piramidal trigonal. ¿El tricloruro de boro? Pues no. En el tricloruro de boro vemos que el átomo central no tiene ningún par de electrones libres y que se forma una estructura en la que todos están enlazados entre sí. Entonces lo que nos va a dar pues es esa estructura, esa geometría trigonal plana. En cuanto a la hibridación, pues ya sabemos que la hibridación lo hacemos siempre teniendo en cuenta la última capa. Si yo me voy y del átomo central, si yo hago la configuración del fósforo, veo que la última capa está formada por los 3s2 y los 3p3. Pero claro, ¿cómo se formaría en esa estructura tetraédrica donde dejamos a esos dos electrones que están libres? Pues como la hibridación nos permite, o una de las condiciones para que los orbitales se hibriden es que tengan al menos un electrón cada orbital, uno o dos, es decir, que estén llenos o semillenos, hibridamos todos con todos y entonces nos salen los 4 híbridos sp3. Con respecto al boro, pues en este caso no puede ser una hibridación sp3 porque no tenemos todos los orbitales llenos, es decir, lo único que hacemos es que este electrón lo que hace es que va a pasar aquí y entonces lo que vamos a hacer va a ser que va a hibridar, se forma 1 y luego aquí tenemos 2, 1 y 2 y entonces hibridan y se forma una hibridación sp2. Este de aquí no, porque está vacío. Luego nos dice que quiénes son polares y quién no. Bueno, pues el trifluoruro de fósforo es una molécula polar porque todos sus enlaces son polares entre el fósforo y el flúor, porque existen diferentes electronegatividades y porque su geometría no se cancelan, es decir, en los momentos dipolares no hay un momento dipolar distinto, igual a cero y por lo tanto pues van a tener un par de electrones enlazantes, con lo cual es polar. Las fuerzas que van a hacer que se unan entre sí moléculas de trifluoruro de fósforo son las fuerzas de Van der Waals, en este caso de dipolo-dipolo, o también pueden ser por fuerzas de dispersión. El tricloruro de boro es una molécula apolar, todos los momentos dipolares, aunque el enlace cloro-boro sea polar entre sí porque tienen distinta electronegatividad, pero al final como vemos aquí, se producen en unos momentos dipolares que al final la suma total es cero. Eso hace que sean moléculas apolares. ¿Cómo se van a unir? Pues se unen también mediante fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Fuerzas de Van der Waals. Y nos dice que cuál es soluble en agua. Pues el único que es soluble en agua es el que es polar. Por lo tanto, el trifluoruro de fósforo. Pasamos a la respuesta a la pregunta 2 que nos dice... Responde a las siguientes cuestiones. Lo voy a ir ya diciendo uno por uno. Dice A. Formule y nombre los posibles isómeros de fórmula C2H6O. Bueno, pues 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Pueden ser el etanol o puede ser el dimetiléter. Un detalle. Alcoholes y éteres suelen ser isómeros. Así que, bueno, pues ya está. En B nos dice que de los dos compuestos 1,2-dicloroeteno y 1,1-dicloroeteno, que indiquemos la fórmula de forma razonada cuál o cuáles presentan isomería geométrica.
e indique cuál sería. Bueno, formulamos y vemos, hacemos lo mismo que he hecho en la pregunta, no sé cuál era, pero de la opción A, y vemos que estos tienen 2 cloros, 2 hidrógenos, y estos pueden estar colocados de esta manera. Estos serían cis y estos serían trans. ¿Por qué? Porque cada carbono está unido a 2 cosas distintas. Por lo tanto, el que puede hacerlo pues sería este, el dicloroeteno. ¿Qué le pasa al etanol? El 1,1-dicloroeteno, pues que no puede ser porque los cloros están en el mismo carbono, con lo cual en este caso, como los 2 cloros se encuentran en el mismo carbono, pues entonces sería imposible hacer una isomería geométrica. Nos quedaría ya de entrada una cosita así que nos lo va a impedir, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está. El apartado C nos dice que el etanol, el 1,2-dibromoetano, el cloroetano y el etano pueden obtenerse a partir del mismo compuesto. Que digamos de qué compuesto se trata, escribamos las reacciones, las condiciones, reactivos correspondientes e indiquemos el tipo de reacción que se lleva a cabo para obtenerlos. ¿Vale? Pues todos van a proceder del eteno. Las reacciones son eteno más agua, que es una reacción de adición, el etanol. Eteno más bromo nos va a dar una adición que es de un halogenuro, y nos da el 1,2-dibromoetano. Eteno más clorohidrógeno, pues también es una adición y nos va a dar el cloroetano. Y luego ya por último con hidrógeno volvemos a tener una reacción de adición, que es una reacción catalítica en este caso, porque hay un catalizador que es el platino y tenemos el etano directamente. Pregunta 3. Dice, esta es de cinética, ¿vale? Nos dice, a temperatura de 45 grados centígrados se produce la reacción pentaóxido de dinitrógeno, nos da dióxido de nitrógeno y oxígeno, con una velocidad de descomposición de 2,5 por 10 elevado a menos 6 mol litro menos 1 segundo menos 1. Determine en esas mismas condiciones la velocidad a la que se forma el dióxido de nitrógeno y el oxígeno, el dioxígeno. Sabiendo la constante de velocidad a 45 grados, y nos lo da el dato, escriba justificadamente la ecuación de la velocidad de la reacción y calculemos entonces la velocidad cuando la concentración del pentaóxido de dinitrógeno es 0,10 mol litros. Y utilizando la ecuación de Arrhenius, justificar si es verdadera o falsa la siguiente afirmación, y que es la velocidad de una reacción puede aumentar si se lleva a cabo por un mecanismo diferente en el que se rebaje su energía de activación por el uso de un catalizador adecuado. Bueno, vemos la reacción y lo que hacemos es poner la expresión de la velocidad en función de los reactivos que están desapareciendo y los productos que van apareciendo. Es la expresión que tenéis ahí impuesta y vemos que la velocidad de aparición del dióxido de nitrógeno es 2 veces la velocidad de desaparición del pentaóxido de dinitrógeno y que la velocidad de aparición del oxígeno, del dioxígeno, es 1/2 la velocidad de desaparición del pentaóxido. Hacemos el cálculo y ya está. Para poner la velocidad de reacción, la ecuación de la velocidad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el orden de la reacción. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues porque nos están dando al principio del detalle, de la pregunta, nos están diciendo que la constante de velocidad es 6,08 por 10 elevado a menos 4 segundos menos 1. Y esto es muy importante para determinar el orden. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el orden de la reacción es 1. Viendo las unidades lo comprobamos. ¿Por qué? Porque la velocidad ya sabemos que genéricamente es la constante por la concentración de los reactivos, que en este caso es esto,
elevado a n, que no tiene por qué ser igual que el cociente estequiométrico. Por lo tanto, despejaríamos y la constante es igual a la velocidad por esto de aquí, elevado a n. Me paso al otro lado para tenerlo más claro, porque si no va a quedar muy feo. Perdón. Las unidades de velocidad, mol, litro menos 1, segundo menos 1, y esto, mol a la n, litros a la menos n. Y me da segundo menos 1. Para que me dé segundo menos 1, esta n tiene que ser 1, para que así, digamos, esto se me va con esto y esto con esto. Así que orden 1. Así que, sabiendo eso, pues la constante de la ecuación de la velocidad va a ser la constante por el valor de la concentración del reactivo elevado a 1. Y luego me preguntaba que si era verdad o falso la frase que nos indicaba aquí. Repito otra vez la frase: la velocidad de una reacción puede aumentar si se lleva a cabo por un mecanismo diferente en el que se rebaje su energía de activación por el uso de un catalizador adecuado. Vale, pues es verdad. ¿Por qué? Porque un catalizador cambia el mecanismo de la reacción produciendo un descenso en la energía de activación. Según esa ecuación de Arrhenius, si baja la energía de activación, aumenta la constante. Y como sabemos que la constante cinética es directamente proporcional con la velocidad, si aumenta la constante, aumenta la velocidad de reacción. 4. Dice, se mezclan 10 mililitros de cloruro de bario, 0,1 molar, con 40 mililitros de sulfato de sodio, 0,10 molar. A. Escriba la ecuación de la reacción entre ambas sales y la del equilibrio de solubilidad de la sal precipitante, detallando el estado de todas las especies. Luego, calcule si precipitará el sulfato de bario, suponiendo volúmenes aditivos. B. Calcule la concentración en gramos mililitros del ion sulfato una vez alcanzado el equilibrio de precipitación. Y C. Razone cómo varía la solubilidad de una disolución saturada de sulfato de bario en agua si se le adicionan unas gotas de disolución acuosa diluida en ácido sulfúrico. Nos da el dato de la constante de solubilidad del sulfato de bario y las masas atómicas. Bueno, pues las reacciones son muy sencillas. Cloruro de bario más sulfato de sodio nos va a dar sulfato de bario más cloruro de sodio. Se ajustan y por lo tanto la sal que va a precipitar va a ser el sulfato de bario. El equilibrio de su solubilidad será sulfato de bario, que es sólido, se disocia en bario 2+ y sulfato. Como el bario viene del cloruro de bario y el sulfato del sulfato de sodio, calculamos los moles que hay de cada uno de ellos a partir de la expresión de las concentraciones y ya está. A partir de las concentraciones molares. Y entonces tenemos en cuenta, como son volúmenes aditivos, pues que la concentración final va a ser igual a esa moles que nos han salido, partido por el volumen, sumado en conjunto, nos salen esos datos, hacemos el producto de solubilidad, que es la concentración de los distintos iones, y nos da 1,6 por 10 elevado a menos 3. La constante de solubilidad que nos la está dando aquí, 1,5 por 10 elevado a menos 9, vemos que es inferior al producto de solubilidad que nos está dando con estos datos del enunciado del problema. Por lo tanto, el sulfato de bario podemos afirmar que sí precipita. Vale, en lo siguiente lo que nos está diciendo es que demos la constante pero en gramos mililitros. Bueno, pues hacemos el equilibrio como de costumbre, buscamos y en vez de darlo en molaridad, mol litro, pues como sabemos que un mol de este sulfato de bario son 96 gramos, pues, y luego lo tenemos en mililitros, y como nosotros lo tenemos en litros y un litro son 1000 mililitros, pues hacemos una conversión de unidades y ya está. Y por último, ¿qué pasa si agregamos unas gotas de ácido a la disolución saturada de esta sal, del sulfato de bario? Pues que aumenta la concentración de iones sulfato. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico tiene iones sulfato. Estamos en un caso muy típico del efecto del ion común.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se produce ese efecto de que hay un ion que es común con la disolución de la sal? Pues que disminuye la solubilidad. ¿Por qué? Porque el equilibrio se irá hacia la formación de la sal. Habrá una cantidad de, en este equilibrio, mayor de sulfato y por lo tanto tenderá hacia la formación de la sal y por ese motivo desciende la solubilidad. Y terminamos con un ejercicio de redox. Aquí nos dice que la oxidación del sulfato de hierro 3 con el dicromato de potasio en medio ácido sulfúrico produce sulfato de hierro 3, sulfato de cromo 3, sulfato de potasio y agua. Utilizando el método del ion-electrón nos dice que escribamos las semireacciones de oxidación y reducción, así como la reacción iónica y molecular, y que luego calculemos los mililitros de disolución 0,05 molar del dicromato de potasio, que son necesarias para oxidar 50 mililitros de una disolución 0,30 molar de sulfato de hierro 2. Bueno, vemos que el hierro se oxidará, el cromo se reduce, a ver, estamos pasando de hierro 3 a hierro 2, por lo tanto se está reduciendo. Y el cromo estamos pasando, según lo que nos está diciendo aquí, sulfato de cromo 3 a sulfato de potasio, dicromato de potasio, me faltaba el dicromato, y vemos que este dicromato es 6. ¿Cómo lo sacamos? Venga, nos vamos a explicarlo. Dicromato de potasio. Números de oxidación. Oxígeno menos 2 por 7. Este no sabemos cuál es. Potasio es un alcalino, 2 por más 1. Sumamos todo esto y me tiene que dar 0. X en este caso sería 14 menos 12, menos 2, 12 entre 2. Por lo tanto, más 6. Y si nos está diciendo luego que nos da cromo 3, pues lógicamente el que se está reduciendo en este caso es el cromo. Pues ya está. Ponemos los iones, hierro 2 más que pasa a hierro 3 más, se está oxidando porque está aumentando de 2 a 3. Y el cromo, como pasa de 6 a 3, pues se está reduciendo. Nos sale esa reacción ajustándose los oxígenos con agua, los hidrógenos metiendo protones y haciendo un ajuste de electrones. En la reacción de oxidación solamente hay un electrón, mientras que la de reducción hay 6, porque hay 2 cromos, con lo cual tendríamos que multiplicar la de oxidación por 6. Hacemos esas multiplicaciones y esas sumas y luego los iones los ponemos en cada uno de los compuestos. Ese hierro 2 más se va al sulfato de hierro 2, ese dicromato se va al dicromato de potasio, esos protones se van todos al ácido y como nos salen 14 y el ácido es sulfúrico, pues ponemos 7 de ácido sulfúrico, 6 de hierro 3, con lo cual como estamos teniendo el sulfato de hierro 2, pues compensaremos y serán 3, 2 de sulfato de cromo, entonces como ya en el sulfato de cromo ya tengo 2 cromos, pues no se pone ninguno, 7 de agua y la especie que no nos ha salido aquí, que es este potasio, pues lo tenemos que poner con sulfato de potasio, que es lo que nos faltaba. Para hacer los cálculos, pues vemos la estequiometría y vemos que por estequiometría 6 de sulfato de hierro nos van a dar o va a necesitar un dicromato para que se produzca la reacción. Por tanto, el número de moles de dicromato va a ser igual al número de moles del sulfato de hierro dividido entre 6. Como sabemos que el volumen del dicromato por la molaridad del dicromato tiene que ser igual al volumen del sulfato de hierro por la molaridad del sulfato de hierro, dicho de otra manera mucho más teórica, volumen del reductor y por la molaridad del reductor tiene que ser igual al volumen del oxidante por la molaridad del oxidante, o al revés, porque ya sabemos que el que se reduce es el oxidante, con lo cual este es el oxidante, pero bueno, ponemos lo que conocemos, el volumen es lo que me están pidiendo, sabemos la molaridad, sabemos el volumen del sulfato de hierro, sabemos la molaridad también, pues el volumen que nos sale
0,05 litros o 50 mililitros, que queda más aparentoso ese resultado. Hasta aquí el examen. Espero haberos ayudado un poco en entender todo lo que nos pedían y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta pronto.